título, sí que hay unas bases que a mí en lo personal, este, pues digamos que son de interés, porque te van a ayudar o te van a servir para entender bien cómo ocurren las cosas de aquí en adelante, cómo se desarrollan, digamos, varias de las patologías a nivel de la célula en general. Digamos, como introducción, esto quizás sí me faltó mencionarles ayer, es que se supone que dentro de nuestra carrera vamos a ver 2 tipos de patologías, la patología general y patología de especialidades, ¿no es cierto? En cuarto se ve la general, en séptimo la de especialidades, y con la gran diferencia grande de estas 2 patologías es que simplemente en cuarto lo que se va a ver es en tal cual como el nombre, o sea, general, en términos generales, qué es lo que le ocurre a una célula en general, cuando está enferma, cuando está expuesta a agresiones, a lesiones, cuando tiene que adaptarse, cuando hay inflamación, cuando hay trastornos en la sangre, cuando hay, digamos, crecimiento neoplásico, en general, ¿sí? O sea, sería como el análogo de fisiología celular, básicamente. Y patología de especialidades, pues obviamente ya es, digamos, lo mismo, la patología de la célula, pero dentro de cada sistema. Entonces vendría a ser como el análogo de la fisiología cardiovascular, la fisiología sanguínea, la fisiología endocrina, etcétera, etcétera. Se ve ya más a fondo. Entonces ahí uno ya revisa todo lo que ustedes ahorita van a entender en este semestre, que es inflamación, pero de la tiroides. Cáncer, pero de la tiroides. Sí, nutricionales, pero enfocadas pues en endocrino. Entonces, digamos que ya es como más específico, pero bueno, desde mi experiencia personal, sí les cuento que séptimo para mí no fue un semestre tan bonito, entonces yo no es que prestase demasiada atención a patología de especialidades, de hecho por eso no doy monitorías de patología especial, pero les voy a ser muy honesta, o sea, para mí fue sencillo pasar patología especial a pesar de que no fui muy atenta digamos como tal, a la materia, gracias a las bases que logré adquirir, tanto en mi estudio en cuarto como dando monitorías de patología general, porque básicamente todo lo que están revisando ahorita es la base para poder aplicarla en cualquier sistema. Entonces, si usted entiende esto, lo va a poder extrapolar a lo cardiovascular, lo va a poder extrapolar a lo endocrino, lo va a poder extrapolar a lo gastrointestinal, a lo neuronal. Van a haber muchos, o sea, obviamente que son muchas diferencias porque cada sistema tiene sus particularidades, pero sí que es cierto que tener estas bases funciona muchísimo y es lo mismo ocurre con la fisiología. O sea, entender la patología, para poder entender la patología es clave tener ciertas bases fisiológicas. De hecho, algo importante de aquí en adelante que ustedes deben saber es que para sus rotaciones clínicas y para todo lo que va a ser de aquí en adelante la práctica clínica como médicos, hay hay 5 grandes hermanas que son su as bajo la manga. O sea, usted tiene que llevarlas en el bolsillo al hospital. Siempre se le puede olvidar el fonendoscopio, pero si no lleva estas 5 hermanas, créame que no, o sea, no le va a ir bien con el paciente. Y esas son la biología molecular, la anatomía, la fisiología, la patología y la semiología. Y eso que la biología molecular, bueno, es buena, pero digamos que esa hay que complementarla con la epidemia. Entonces serían como 6 hermanas por ahí, pero bueno, digamos que con esas es más que suficiente. Y por eso es tan importante tener las bases. Digamos, esto como primera introducción, ahorita ya voy a empezar a dar la monitoría. Pero les doy toda esta carreta porque si en este tiempo, o sea, tienen 2 semanas para revisar esta parte del primer capítulo, que es, bueno, los primeros hablan acerca del genoma, entender un poquito acerca de microARN y ARN. Yo creo que esto del genoma y esta parte, a ver, les voy a dar aquí. Entonces, sería, déjenme que yo soy más lenta para la tecnología.
Pucha. Bueno, primero, lo del genoma, si lo quieren revisar, les va a servir mucho para neoplasias, ¿ok? Igual que esta parte, mantenimiento de las poblaciones celulares, le va a servir mucho a usted para entender neoplasia. Bien. Esto de mantenimiento celular es básicamente de qué se trata o de qué se encarga cada organela que está dentro de la célula para mantener los procesos de equilibrio de homeostasis. Entonces le hablan sobre la membrana plasmática, las funciones, el citoesqueleto, las funciones, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, las funciones, los lisosomas, proteosomas. O sea, esto es como las funciones y dentro de esto, pues, un capítulo aparte que digamos, bueno, un título aparte que debería estar de hecho dentro de mantenimiento celular, que es también las funciones de la mitocondria. Entonces, digamos que toda esta partecita de aquí le ayuda a usted a entender el segundo capítulo en la parte de lesión celular. Y ahora vamos a ver por qué. Y lo de activación celular, que en resumen serían transmisión de señales, vías de transducción de señales, factores de crecimiento, receptores, interacción con la matriz. Le ayuda a entender a usted de qué forma se comunica la célula, ¿sí? O sea, qué ocurre en el cuerpo o cuál es la forma en la que la célula se va a activar para defenderse, para adaptarse, para proliferar, para tener una respuesta. Entonces, básicamente, esto también sería como el análogo de que en fisiología celular nos hablaron en algún momento del potencial de acción, cómo funciona el potencial de acción, que en términos generales es simplemente como una interacción de electrones, ¿no? Pues sí, o de iones, perdón, para alterar, pues, las cargas de la membrana y de esta forma la célula pueda dar una respuesta, se despolarice y dé una respuesta. Básicamente, en este punto de activación celular es cómo, de qué forma llegan algunos mensajeros a la célula para hablan de factores de crecimiento, que son proteínas, y bueno, más abajo digamos, como lo voy a detallar un poquito, pero esta parte básicamente te va a servir también para neoplasias, entender un poco de neoplasias y entender lesión celular, y yo creo que en teoría todo, o sea, ahorita se me ocurre eso, pero esto también sirve para inflamación, bueno, tal vez hemodinámicos no mucho, básicamente sí, eso. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que no lean las cosas. Entonces, voy a ir bajando y ustedes se van a dar cuenta que aquí hay un millón de gráficos. Y con esos gráficos es más que suficiente para que usted revise simplemente lo que dice la figura y lo que aparece, o sea, tal cual. Que sí me deja dibujar. A ver. Ay, sí, sí. O sea, léase lo que dice la figura y vea un poquito acerca de. Ay, no, mentira, no puedo salir. Olvidemos esto. Lo que dice la figura y un poquito acerca de la imagen. Hay algunas que son muy complejas, entonces en este momento les pido pues que tomen captura de pantalla de aquellas imágenes que sí les van a funcionar, o sea, que sí les van a servir mucho para entender. Por ejemplo, bueno, esta no es muy importante, tal vez tampoco, aunque Harold preguntaba un poco acerca de esto porque a él le gusta entender, o bueno, que ustedes entiendan cuál es la diferencia de la heterocromatina, la eucromatina, y de qué o sea, qué hace, por ejemplo, la histona, para qué se metila, o qué son los procesos de metilación y acetilación, para qué son. Y en términos generales, básicamente es para la activación, digamos, de la expresión de algunos genes o la no expresión de algunos genes, ¿sí? Entonces recuerden que el ADN es toda una cadena, ¿sí? Y en los puntos en los que va a haber metilación o acetilación, son puntos en donde específicamente, dependiendo de pues, la orden que le dé, digamos, eh, sí, la metilación o la acetilación como precisamente a ese segmento de ADN, ese segmento se va a expresar o no se va a expresar. Me explico mejor, el ADN es el mismo en todo el cuerpo, pero las células de la piel son diferentes a las células del hígado. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque ahí en las células de la piel, aunque sea el mismo ADN que las células del hígado, las células de la piel
tienen ciertas partes que no se expresan, que son justamente aquellas que no le corresponden al tejido, mientras que las que sí se están expresando genotípicamente y fenotípicamente, pues son las características que tiene piel. ¿Sí me va a entender? Entonces, digamos que sería como a gran escala esto. Por otro lado, a Harold también le suele gustar preguntar acerca del microARN. Supongo yo que porque el microARN fue hecho premio Nobel, alguna cosa así. Como qué funciones tiene el microARN. Entonces se pueden leer esta tablita, pero también miren que en esta imagen se dan cuenta de que básicamente el microARN hace todo un montón de cosas, pero la función es silenciamiento del gen, ¿sí? Entonces, si el microARN se pega al gen, el gen se silencia y no se expresa. Así de sencillo. Aquí en mantenimiento celular, bueno, esto tal vez no. Bueno, en mantenimiento celular, como les decía, van a hablar acerca de algunas funciones de la célula. Entonces, digamos que las funciones que más nos interesan, por ejemplo, el citoplasma, hay una pregunta que él suele hacer, que es, déjenme revisar, acetilcolina, externa. No recuerdo bien, prefiero no decirles información que no es. Creo que es esta, la de fosfatidilinositol, que se puede, o sea, es una glicoproteína que se puede expresar en ambas caras, tanto en la cara interna de la membrana plasmática como en la cara externa. Y dependiendo de si ella se encuentra en la cara interna, digamos que no va a activar señales como tal, sino que se mantiene oculta, pero que si se expresa en la parte externa, va a llamar, digamos, ligandos que se unen justamente a ella, de forma que se activan procesos de apoptosis. Sí, pero esa cosa, eso justamente se los quedo debiendo. No recuerdo bien si es la fosfatidilinositol, pero juraría que sí lo es. Bueno, vámonos acá abajo. Aquí, extracelular, transportador. Bueno, esto no es tan importante. Abajo, abajo. Esta sí, a esta tómenle una foto, o bueno, márquenla en su libro, bueno, para que la revisen luego. Básicamente simplemente es de qué forma funciona la degradación en los lisosomas y en los proteosomas, y porque hablaba también de pues, la atrofia celular. Entonces, esta degradación lisosómica es una forma de entender de qué manera es como ocurre la atrofia celular. Y es precisamente porque pues, estas proteínas desnaturalizadas, normal, y volvemos al mismo principio, si se pierde la estructura, se pierde la función. Entonces, estas proteínas que están desnaturalizadas han perdido estructura, por tanto no funcionan igual, son reconocidas dentro del citoplasma y se deben llevar a algo conocido como el autofagosoma, en el caso de la autofagia, para poder degradarse. Y lo mismo, utilizar estos componentes de degradación para energía, para la construcción de macromoléculas, para lo que sea que la célula lo requiera, ¿no? En la parte de acá abajo de la degradación proteosómica, justamente nos hablan de la vía ubiquitina. Entonces, digamos que para explicar de manera rápida esta imagen, simplemente es que cadenas peptídicas nacientes, ¿sí? Esto es biología molecular. Se supone que cuando estas cadenas peptídicas están nacientes se tienen que marcar por chaperoninas. Las chaperoninas lo que hacen es ayudar a plegar la proteína, por eso llevan a una proteína que está plegada. Y digamos, esta proteína plegada ya funciona, ya es útil, ¿sí? Sin embargo, cuando se desnaturaliza por las razones que sean, por la edad, por el envejecimiento, por los rayos ultravioleta, por el calor, porque hay aumento de la temperatura, porque hubo una infección, porque hay especies reactivas de oxígeno, porque hay demasiada glucosa, sustancias tóxicas, físicas, bueno, la razón que sea, cualquier agresión que pueda desnaturalizar las proteínas, van a llevar a que estas proteínas envejecidas o desnaturalizadas sean marcadas por las ubiquitinas, que generalmente se ubican así de manera como en cadena, Mm, y cuando están marcadas, este marcaje significa que la proteína desnaturalizada tiene que llevarse al proteosoma y degradarse. Sí, esta es la vía de la ubiquitina proteosoma. Esto del retículo endoplásmico es importante también
lo vamos a ver ahorita en lesión celular, porque ocurre, por ejemplo, que igual estas cadenas peptídicas, cuando tienen lo mismo, alteraciones metabólicas o cuando tienen mutaciones genéticas, se acumulan. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas, y esto es importante que lo entiendan. La primera es que estas proteínas desnaturalizadas vayan a la vía ubiquitina y se degraden de manera rápida, o que no se degraden porque no son marcadas, sino que se empiezan a acumular, ¿sí? Y esta acumulación de proteínas mal plegadas lleva a un exceso justamente de proteínas mal plegadas que se acumula en el retículo endoplasmático, y esto determina algo conocido como el estrés del retículo endoplasmático. Básicamente el estrés del retículo endoplasmático, tal cual, se da por una respuesta a un exceso de proteínas mal plegadas, y esta es una de las cosas que activa una de las vías de muerte celular, que es la apoptosis. Entonces, cuando la célula tiene un exceso de proteínas mal plegadas, se induce a sí misma a la muerte, se induce a sí misma a la apoptosis, porque reconoce esto, ¿de acuerdo? Generalmente esto de las ubiquitinas ocurre en la atrofia, generalmente esto de las proteínas mal plegadas ocurre cuando hay cáncer, es decir, cuando hay mutaciones, cuando hay enfermedades metabólicas, cuando hay alteraciones de pH, y también es particularmente característica de las infecciones, sobre todo los virus, para que lo tengan en cuenta, y más adelante igual, ahora que hablamos de lesión celular, lo vamos a detallar. Entonces, bueno, esto, entender un poco esto. Abajo, aquí esta imagen también, estudienla, son las funciones de la mitocondria. Eh, una pregunta muy típica de Harold, si les llega a tocar alguna pregunta de Harold en el parcial, puede llegar a ser esta, ¿sí? Suele preguntar funciones de la mitocondria, porque generalmente nosotros conocemos únicamente esta función, que es la generación del ATP, por la fosforilación oxidativa y toda esa vaina, pero la mitocondria tiene otras funciones. Dentro de las funciones que tiene la mitocondria está la muerte celular por apoptosis. No sé si recuerdan que ayer justamente les mencionaba que la mitocondria contiene dentro de sí misma unas proteínas llamadas, o sí, unas sustancias proteínas, unas moléculas pues llamadas citocromo C, y este citocromo C, cuando se libera en la mitocondria, activa unas enzimas llamadas caspasas, que lo que hacen es en cadena inducir a la apoptosis. Eso también lo vamos a revisar más adelante. Pero pues para que sepan que otra de las funciones de la mitocondria es inducir a la muerte celular programada. Y otra de las no solamente tiene la capacidad pues de inducir a la muerte celular programada, sino que también puede inducir a la muerte celular por necrosis. Y generalmente esto lo hace cuando la mitocondria, digamos, de alguna forma se lastima lo suficiente, o sea, está disfuncional, eh, cuando no hace de manera adecuada los procesos de generación de energía. Esto puede ser, por ejemplo, recuerden que ayer hablábamos que una de las causas de la atrofia era la disminución de la perfusión sanguínea. Entonces, si disminuye la sangre que llega a un tejido, va a disminuir los nutrientes y el oxígeno. Y si no tenemos nutrientes y oxígeno, pues simplemente no generamos ATP. Entonces, esta disminución de perfusión nos puede llevar a una disminución del ATP, ¿de acuerdo? Y esta disminución del ATP que ocurre dentro de la mitocondria, va a activar la necrosis, o sea, va a activar la muerte celular, en este caso por necrosis, ¿sí? Entonces, justamente por eso es que dentro de las definiciones, pues, de la atrofia celular, o bueno, más bien, de los mecanismos a través de los cuales puede haber atrofia celular, pues está no solamente la disminución de la síntesis de proteínas, sino que también está la muerte de las células, disminuyen en cantidad porque se mueren, básicamente. Y es de esta forma, en el caso, por ejemplo, de una disminución de perfusión, hago énfasis en eso. Entonces, muerte celular. Y otra, digamos, otra de las funciones importantes que tiene, y esto lo vamos a revisar bastante bien en neoplasias, pero sería chévere que pues que lo tengan en cuenta desde ahorita, y es que ella hace algo llamado, aquí lo dice, metabolismo intermediario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata el metabolismo intermediario? Se trata de que la mitocondria es capaz, digamos, de desviar la desviar la utilización de la glucosa, ¿sí? Entonces, generalmente la mitocondria la utiliza para hacer ATP, pero en este caso, este metabolismo intermediario es que se desvía esta vía, o sea, la glucosa ya no es utilizada para generar ATP, sino que es utilizada para
para otras cosas, ¿sí? ¿Para qué cosas? Esto generalmente ocurre en el cáncer, ¿sí? Por eso les digo que lo revisemos en neoplasias, pero generalmente ocurre en el cáncer, y es que en la célula aumenta la captación, por ejemplo, de glucosa y de glutamina, y dentro de la célula en general, para utilizarla como, no como ATP, sino como construcción de macromoléculas. Entonces empieza a utilizar esta glucosa y esta glutamina eh, para crear lípidos, para crear glucopéptidos, para crear carbohidratos, para crear proteínas, para crear, sí, justamente macromoléculas, ladrillos de construcción. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en el cáncer? ¿Por qué en los tumores? Tiene mucho sentido si lo piensan desde el punto de vista de que el cáncer como tal, esto es el crecimiento anormal de las células y es un crecimiento exagerado de las células. Entonces, imagínense un tumor que está constantemente creciendo, 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 creciendo. Es un tumor que necesita ladrillos, 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 ladrillos. Como ponerle 2 pisos y luego 3 pisos y luego 4 y 5 y 10 pisos a su casa o a su edificio ya. Entonces, funciona exactamente igual. Ya no se utiliza esta glucosa para hacer energía, sino que se utiliza para la creación de macromoléculas. Y esto tiene un nombre, ese nombre es el efecto Warburg, para que lo anoten por ahí si les interesa. Entonces, bueno, esta imagen es bueno que la tengan en cuenta, que la revisen. Más adelante, igual se va a utilizar. Este, Acá abajo nos hablan acerca de lo que yo les mencionaba un poquito ayer. Esta parte, esta imagen, también la pueden revisar. Estas dos. Y esto básicamente les resume a ustedes, y es una de las razones por las cuales me gusta tanto el libro de Robbins, y es que usted no tiene necesidad de leer el libro, de verdad, y esto es un tip. Con las imágenes que tiene el libro es más que suficiente. Usted se puede ir todos los capítulos revisando las imágenes y, o sea, va a entender muchas cosas. Sí que es cierto que hay unos capítulos que tienen mejores imágenes que otras, pero pues bueno, ¿no? Ahí también se puede complementar un poco con la lectura, pero no es necesario que se mate la cabeza leyendo todo el libro, por ejemplo. Y justamente una de estas imágenes, esta imagen particularmente es el gran ejemplo de eso porque le resume a usted absolutamente todas las vías de transducción de la señal, o sea, de señales de la célula. Entonces ayer hablábamos, por ejemplo, de que para que haya hipertrofia celular en el miocardio, esta hipertrofia puede ser inducida por sensores mecánicos, pero también puede ser inducida por, en el caso de otros órganos, puede ser inducida, por ejemplo, por hormonas, para el caso de otros puede ser inducida por factores de crecimiento, por, yo qué sé, neurotransmisores, bueno, otros ligandos, ¿sí? Y es como básicamente lo mismo. Aquí más o menos le mencionan a ustedes. Digamos, esto es un ligando. Un ligando es lo mismo que una hormona o un neurotransmisor o una proteína que llega y activa, básicamente. Y en este caso, este complejo es el que va a activar a la célula para hacer transcripción, para hacer transducción de señales, para que la célula se active, para que la célula libere neurotransmisores. Por ejemplo, si es una, una glándula, pues para que secrete insulina. Si es una glándula exocrina, para que se excrete enzimas. Si es una neurona, para que libere neurotransmisores, etcétera. No importa, lo que sea que haga la célula para que crezca, para que se divida, para la señal que sea, esta es la forma en la que se comunican las células, ¿sí? Tal cual. Como le estoy hablando yo a usted, básicamente estos ligandos y estos receptores serían el lenguaje de la célula, la forma en la que ella se logra comunicar con el entorno y logra captar estas señales e interpretarlas y funcionar, ¿sí? Dar una respuesta. Entonces aquí le hablan un montón de muchos, que el receptor sinasa, que el ligando este complejo, no tiene que aprendérselos. Lo único que tiene que hacer aquí es entender cómo funciona, ¿sí? Funciona, hay un ligando, un receptor, entra, activa la célula, activa vías y la célula tiene una respuesta, básicamente. Em, Acá abajo, le va a servir mucho para neoplasias, pero pues si no lo quiere revisar ahorita, no hace falta, en neoplasias lo vamos a revisar mucho más a fondo. Bueno, esta era la tabla que yo les mencionaba, que es bueno que revisen también de los factores de crecimiento. En términos generales, un factor de crecimiento es básicamente, acá lo dice, son proteínas que estimulan la proliferación y la supervivencia de la célula. Esto quiere decir que absolutamente todas las células del cuerpo son estimuladas por factores de crecimiento para que no se mueran.
Si una, no importa cuál, póngale el nombre que quiera. Si una célula, esa que usted eligió, no es estimulada por un factor de crecimiento, en algún momento se va a morir. En algún momento se va a morir. O el envejecimiento, porque cuando envejecemos se pierde gran parte, digamos, de la estimulación de estos factores de crecimiento. Entonces la célula deja de crecer, deja de multiplicarse, deja de sobrevivir y envejece, se queda senescente o simplemente fallece. ¿De acuerdo? También determina, digamos, el otro extremo sería aquellas células que son súper estimuladas por factores de crecimiento o que tienen errores en sus codificaciones que las llevan a que se vean súper estimuladas por esos factores de crecimiento y crecen excesivamente. ¿Y qué le suena a eso de crecimiento excesivo? Siempre que usted escuche crecimiento excesivo, piensa en cáncer. No siempre es cáncer, pero piensa en cáncer. Mm, Entonces, bueno, importante acá, los factores de crecimiento, proteínas que sirven para la supervivencia, pero no solamente para eso, sino que a veces también tienen algunas funciones como de migración, diferenciación, para que las células sinteticen. Entonces, usted en este cuadrito va a tener cuál es el factor de crecimiento, cuáles son las células que secretan este factor de crecimiento y cuáles son las funciones que este factor de crecimiento tiene. Eso no es necesario que se lo aprendan, pero les va a servir mucho para inflamación, por ejemplo. Para inflamación es clave este cuadrito, o sea, el tercer capítulo. Y bueno, aquí esto de la interacción de la matriz extracelular es básicamente cómo funcionan justamente, esta es la forma de entender el por qué la hipertrofia es estimulada por un sensor mecánico y no por un receptor y un ligando, ¿sí? Aquí en el caso de la hipertrofia miocárdica, no llega una hormona a decirle al corazón que crezca, ni llega un factor de crecimiento a decirle al corazón que es hipertrofia. Lo que ocurre es que la tensión arterial genera suficiente estímulo para que el corazón tenga que trabajar lo suficiente, entonces crezca demasiado. Mecánicos que también pueden inducir a respuestas celulares se explican por la matriz extracelular, porque aquí esta es una célula y esta célula que tiene complejos de adhesión en su membrana, también tienen, digamos, unidos a ellos integrinas que hacen parte de la matriz extracelular. Si esta matriz extracelular se mueve, ¿sí? Si esta matriz extracelular es como una malla, o sea, mírenlo como una telaraña, es como una malla. O sea, si usted mueve esa telaraña, pues de alguna u otra forma está estimulando a la célula, la está jalando. De hecho, esta también es la forma en la que se explica más adelante, por ejemplo, en el capítulo de inflamación se habla acerca de la cicatrización y uno por esto entiende que los masajes, por ejemplo, cuando usted tiene una herida y está cicatrizando, el hecho de tocarse la piel, masajearse, estarse de alguna u otra forma generando ese tacto en la piel, va a servir como estímulo para que el proceso de cicatrización sea más rápido. Y es precisamente por eso. Mm, bueno, esta maraña no es necesaria, pero está muy bonita, así que si la quieren leer, háganlo. Esto tampoco es necesario. Y esto, para finalizar, es lo importante de este capítulo. La división celular, lo que yo les hablaba ayer. La división celular tiene una fase S, una fase, empieza por la G. Tiene una fase G1, una fase S, una fase G2 y una fase M, que es la de división. Entonces yo le recomendaría que revise un poquito acerca de qué ocurre en la G1, qué ocurre en la S, qué ocurre en la G2 y qué ocurre en la M. Y no estoy hablando de telofase, anafase, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando es en términos generales, realmente qué está ocurriendo dentro de la G1. Ahorita no me acuerdo, creo que lo tengo por aquí anotado, de hecho, les puedo decir eh, rápidamente. Sí, justamente lo tengo anotado. Entonces, términos generales. La G1, esta fase de aquí, lo que ocurre es que hay síntesis de proteínas y síntesis de ARN, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que en la fase S este ARN pues, se replique en ADN, ¿no es cierto? Se transcriba y se replique ADN. Entonces, en la G1 hay síntesis de proteínas y ARN, en la S hay síntesis de la doble cadena del ADN y replicación del ADN, pero pues como les mencionaba ayer, este ADN se puede replicar con errores. Entonces, la G2 es la fase importante porque en la G2
se detectan los errores del ADN y se reparan los errores del ADN. Entonces, en esta fase G2, lo que ocurre es que se detectan los errores y estos errores son enviados a reparación o son enviados a apoptosis en caso de que no se pueda reparar. Si no se puede reparar apoptosis, si se puede reparar, entonces, listo, se repara y se va a la fase de mitosis, que como tal la fase de mitosis ya es donde la célula pues se vuelve dos y se divide, básicamente. Ah, y bueno, este cuadrito les va a servir mucho, pero para neoplasia. Entonces, no es necesario que lo revisen. Y ya, a ver acá qué dice. Esto es de. Bueno, esto no. Ya, eso respecto al primer capítulo. Me parecía importante, creo que es importante porque puede que se los pregunte. Entonces, ahora sí sigamos con lo que nos compete. Metaplasia. Para no hacer muy largo el cuento de metaplasia, lo que yo les mencionaba y lo que nos dice el libro es que la metaplasia. Chicos, ¿me están escuchando bien? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, Aleja. Sí. ¿Alguna pregunta o algo? Ok, entonces, la metaplasia es un cambio en el fenotipo, ¿no es cierto? De la célula. Esto quiere decir que la célula cambió, y aquí les voy a poner una palabra súper importante. Una célula diferenciada cambia o toma forma de otra célula diferenciada. ¿Qué significa una célula diferenciada? Una célula diferenciada es una célula que tiene las características de una célula normal, sin mutaciones, sin rarezas, sin mitosis raras. Es una célula saludable, que se parece a las demás, ¿de acuerdo? Esto es importante porque les pueden hacer la pregunta más adelante, por ahí en tercer corte, de cuál es la diferencia de una metaplasia con una neoplasia, por ejemplo. Mm, una neoplasia maligna, por ejemplo, o una displasia, que también son términos que se van a entender más adelante. Pero básicamente cuando hablamos de displasia y de cáncer, se están hablando de células indiferenciadas. Una célula indiferenciada es una célula que no tiene características de la célula normal, que si se supone que es una célula del hígado, es una célula que es indiferenciada de las demás, es rara, tiene mutaciones, tiene particularmente su estructura es diferente. Entonces eso es lo importante acá. Es reemplazada, ¿sí? En la metaplasia. Eh, digamos, aquí lo importante, déjenme yo reviso acá, la metaplasia, bueno, a menudo constituye una respuesta adaptativa. Bueno, ¿por qué ocurre? Generalmente las razones por las cuales una célula pasa a otra, es reemplazada por otra, generalmente es por un cambio en el ambiente. Esa es como la etiología, ¿sí? Es decir, la célula está siendo expuesta a un ambiente al que ella no está acostumbrada. Entonces, un cambio en el ambiente es equivalente a irritación celular. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, entonces aquí ya les pongo, digamos, los principales ejemplos de cuando esto ocurre. Mm, Cuando el tabaquismo, por ejemplo. Ah, bueno, y una regla de esto, generalmente que la metaplasia tiende a ser muy típica de los tejidos epiteliales. No se me ocurre hasta el momento metaplasias que no ocurran en tejidos epiteliales. Yo supongo que debe haber, pero la verdad no se me ocurren. O sea, hasta ahorita siempre he leído epiteliales. Eh, entonces, por ejemplo, en el tabaquismo. En el tabaquismo, resulta una persona que es fumadora, que lleva mucho tiempo fumando. Recuerden, nuevamente, las adaptaciones son crónicas. Una persona que lleva muchísimo tiempo fumando, que generalmente su epitelio, pues de la tráquea y su epitelio de los bronquios y no sé qué, es, bueno, aquí lo hice demasiado bonito, pero generalmente es eh, pseudocilíndrico, ¿cómo es que es la cosa? Pseudoestratificado, algo así. Pseudoestratificado es que es la cosa. Y tiene cilios, ¿no? Ti, 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 ti. Bueno,
Cuando una persona se la pasa fumando y se expone a este humo irritativo, generalmente las células cilíndricas tienden a defenderse de modo que lo primero es la lesión. El humo del tabaco logra acabar con los cilios, ¿de acuerdo? O sea, los cilios, chao, los mata. Y lo segundo es, ¿se mueren o no se mueren las células? Bueno, en este caso, las células pseudoestratificadas no se van a morir, pero lo que sí van a hacer es reconfigurar, ¿sí? Sus células madre. Las células madre empiezan a identificar esta irritación en el ambiente y empiezan a decir, uy, espérate que yo como que aquí no me siento tan bien. Entonces, hagamos algo para que el epitelio pueda soportar ese humo al que está siendo expuesto constantemente, pues, por el tabaco. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que pasamos de un epitelio que es cilíndrico a un epitelio escamoso, porque un epitelio escamoso, las propiedades de las células planas le dan, digamos, mayor protección a ese epitelio. Estas suelen irritarse más y estas son más resistentes para ese tipo de ambiente, por ejemplo. Entonces, generalmente esto le ocurre al epitelio respiratorio, ¿sí? ¿Cómo se llamaría esto entonces? Esto se llamaría una metaplasia eh, escamosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque pasa de epitelio pseudoestratificado o cilíndrico a un epitelio plano estratificado, es decir, escamoso. ¿Cuál es el problema con esta metaplasia? El problema con esta metaplasia, digamos, aquí los mecanismos a través de los cuales ocurre, es que generalmente, aquí, digamos, el mecanismo a través del cual ocurre este cambio es porque las células madre que están dando a luz a células que son cilíndricas, detectan pues esta irritación y entonces empiezan a reprogramarse, ¿de acuerdo? Entonces las células madres, hay una reprogramación de estas células madre. Y básicamente si las células madre se reprograman, pues van a llevar a que la diferenciación de las células pues cambie de vía, simplemente. Entonces esta reprogramación lleva a un cambio en la vía de diferenciación de las células. O sea que si antes se diferenciaban en células cilíndricas, pues ahora se van a diferenciar en células escamosas. Así de sencillo. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el problema entonces de esta metaplasia y por qué puede estar relacionada con el cáncer? Porque claro, una persona que está constantemente fumando puede tener un cáncer pulmonar, pues lógicamente que sí. Y esto generalmente ocurre es precisamente porque este cambio, esta reprogramación, este cambio en la vía de la diferenciación de las células puede llevar a que en el proceso de mitosis que revisamos, hayan errores en ese ADN, ¿sí? Porque como la célula está constantemente dividiéndose para reprogramarse, puede que por ahí se les escape un error. Y si se les escapa un error en el ADN, ese error empieza a acumularse de forma que en algún momento la acumulación de los daños o los errores en el ADN que no han sido reparados, esos daños van a determinar mutaciones genéticas. Y las células que tienen mutaciones son células que están inestables. Y toda célula que está inestable a nivel del genoma va a llevar a una cantidad de procesos moleculares que terminan en cáncer. Y entonces aquí lo que me interesa es que ustedes recuerden que cuando hablábamos de hiperplasia, ocurría generalmente en qué tipo de células, pues en las lábiles y en las estables. ¿Por qué? Porque se la pasaban dividiéndose. ¿Y cuál es el problema de la división? Justamente que si aumenta la división celular, aumenta la probabilidad de acumular errores. Lo mismo ocurre acá. Aquí puede aumentar la probabilidad de acumular errores. Aumenta la probabilidad de acumulación de errores en el ADN y por tanto aumenta la probabilidad de hacer neoplasias malignas. ¿Ok? Otro ejemplo típico de la metaplasia es lo que le ocurre al esófago. Entonces, ponle aquí reflujo, bueno, ponle aquí el esófago de Barrett. Esto es pregunta de parcial y es una placa, además. Las personas, ¿qué significa el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es un reflujo gastroesofágico, ¿sí?
una persona que por la razón que sea, tiene reflujo gastroesofágico, es decir, que el contenido ácido del estómago se devuelve hacia el esófago, de manera crónica. Este reflujo gastroesofágico de manera crónica lleva a que las células de la tercera porción del esófago se expongan a un ambiente al que ellas no están acostumbradas, que es el ácido, ¿no es cierto? Entonces, este reflujo gastroesofágico lleva una exposición crónica de ácido en las células de la tercera porción del esófago, que son células escamosas, lo contrario. Entonces, si recuerdan, la tercera porción del esófago tiene células planas estratificadas y estas células escamosas no soportan el ácido del, del estómago. Por tanto, tienen que adaptarse. Y obviamente, como es ácido del estómago, pues, ¿cuál es el epitelio que van a, digamos, al que se van a diferenciar? Pues el epitelio del estómago. ¿Cuál es el epitelio del estómago? Pues epitelio cilíndrico simple. Entonces, ahí en este caso, la metaplasia sería que estas células escamosas cambian a células cilíndricas, ¿sí? Células cilíndricas, y en este caso, pues sería una metaplasia cilíndrica, ¿de acuerdo? Eso. Este esófago de Barrett puede llevar a adenocarcinoma de esófago. Todo lo que sea metaplasia puede llevar a cáncer. Y el tercer ejemplo que tengo, que también es pregunta, porque también es una placa, es la metaplasia de cervix. Y yo creo que aquí sí hay una imagen. Veámosla por acá, a ver. Ah, bueno, acá está, tal cual. Esta es metaplasia de epitelio cilíndrico a escamoso. Metaplasia de epitelio cilíndrico a epitelio escamoso. O sea que esta sería la del tabaquismo. Entonces miren tal cual, como aquí pasa del cilíndrico a una metaplasia escamosa. Y así es como ustedes lo van a mirar en las placas. Entonces ven aquí primero las torrecitas pues del epitelio cilíndrico, ¿sí? Que son como torres y que están con los cilios. Y de la nada de repente hay un cambio en el epitelio y lo reconocen por las células planas de la última, sí, del último piso pues del epitelio y deja de ser cilíndrico y se vuelve plano. Eso básicamente es una metaplasia. Sí, sí, por aquí creo que ya no hay más ejemplos. Ajá. Pero bueno, eh, metaplasia de cervix. La metaplasia de cervix, no sé si ustedes recuerdan que en el cervix hay algo llamado, ¿cómo se llama? El epitelio de transición. Transición. Y entonces yo les recuerdo que tenemos endocervix y tenemos ectocervix. Y justo aquí está la transición de estos dos epitelios. Entonces, endocervix está conectado con, vamos, conexión con el útero y el ectocervix está conectado con la vagina. O sea que el ectocervix va a tener el mismo epitelio de la vagina y el endocervix va a tener el mismo epitelio del útero. ¿El útero qué epitelio tiene? El útero es una glándula. Entonces el útero tiene un epitelio cilíndrico, ¿sí? Y el ectocervix, la vagina, es plana, estratificada, no queratinizada, ¿ok? Entonces, generalmente, esta partecita de aquí se ve tal cual como aquí. Así mismo se ve. La misma imagen, ¿sí? Así mismito. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esta es una metaplasia, digamos, en teoría es normal, ni siquiera se llama metaplasia, porque ya saben que la metaplasia es una adaptación. Aquí todavía sigue siendo transición. ¿Cuándo se vuelve una metaplasia de cervix? Se vuelve una metaplasia de cervix cuando, por ejemplo, hay algo que hace que el endocervix tenga que exponerse, ¿sí? A esta parte de acá. ¿En qué casos puede ocurrir esto? Y lastimosamente no me puedo salir de acá, pero por favor busquen si tienen sus computadoras, busquen algo que se llama, un momento, ta, 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 ta.
Ajá. Busquen ectropión cervical. Yo se los escribo. Ectropión cervical. Y vean las imágenes. Y hay una imagen del ectropión cervical que es como una bolita así, se ve así, y luego está acá y está todo esto súper irritado, ti, 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 y lo mismo. Bueno, básicamente este es el cervix. O sea, cuando usted hace una, un examen vaginal, ¿sí? O va a tomar una muestra, por ejemplo, de pH, una citología, esto es lo que uno ve, ¿sí? En la vagina, o sea, se ve tal cual, este es el cervix, ¿de acuerdo? Y este agujero, pues es el orificio externo del cervix, ¿no es cierto? Se supone que todo esto es ectocervix y todo lo que está por dentro de este agujero es endocervix, ¿de acuerdo? Las mujeres embarazadas, cuando tienen a su bebé, o sea, cuando tienen sus embarazos de 8 meses, de 7 meses, o sea, que ya la panza creció lo suficiente, recuerden que el útero como crece va a subir a todos los órganos hacia el tórax y a todo lo que está pélvico lo va a bajar. O sea, genera como una especie de empuja todo. Lo que está arriba lo empuja hacia arriba y lo que está para abajo lo empuja más para abajo. Y en eso, en ese empuje que hace, digamos, el bebé, porque está creciendo y está robándose espacio, lo que puede ocurrir es justamente que el cervix, digamos, la parte del endocervix se exponga hacia abajo, se exponga muchísimo más, ¿sí? Se exponga hacia la parte externa. Cuando se expone, obviamente, el endocervix va a estar en un ambiente, en un pH que no le corresponde porque el pH de la vagina es distinto al pH del útero. Entonces, este cambio en el pH lo lleva, obviamente, a una irritación crónica que alarga esta partecita de aquí y entonces empiezan a crecer más de estas, donde no tienen que estar. O sea, que en este punto, digamos, uno puede hacer una citología a una paciente y ver cómo esta parte de aquí está irritada, y si toma una muestra celular, va a ver que este tejido puede que ya no esté cilíndrico como debería ser, perdón, lo hice lo contrario, no debería ser, no debería ser cilíndrico, sino que debería estar estratificado. Recuerden que si está hacia la parte externa, pues va a tomar la naturaleza de lo que está externamente, o sea, del ectocervix, ¿de acuerdo? Aquí me corrijo. Así. O sea que en este caso sería una metaplasia. La metaplasia siempre va a tener el nombre de la célula a la que se convierte. En este caso sería una metaplasia escamosa. ¿De acuerdo? Eso respecto a las metaplasias. Pueden revisarse de una vez, si tienen tiempo, una plaquita del esófago de Barrett y una plaquita de la metaplasia de cervix, porque son placas que normalmente están ahí y pueden ser preguntas de parcial. Eh, Bueno, eso respecto a las adaptaciones celulares. No sé si de pronto alguno tenga una duda antes de pasar a lo siguiente. Lo seguimos. Bueno, entonces sigamos. Eh, Vámonos a... Voy a agrandar un poquito esto. Bueno, entonces, vámonos para arriba. Ayer hablábamos de que si la célula está expuesta a un estrés o a una agresión,
se puede adaptar, se puede lesionar o se puede morir, ¿no es cierto? Entonces ya hablamos de en qué momento se puede adaptar. Algo importante aquí, aclarar de las adaptaciones, es que todas las adaptaciones son, como les mencioné ayer, lo voy a anotar por acá, son crónicas, pero también son reversibles, ¿sí? O sea que un esófago de Barrett puede dejar de ser un esófago de Barrett, claro que sí, cuando se soluciona el reflujo gastroesofágico y la persona ya no está expuesta, bueno, ese esófago ya no está expuesto al ácido gástrico, ¿sí? Y así con todo. Entonces son dos características importantes de las adaptaciones. Sin embargo, las lesiones, como lo mencionamos, como lo vimos ahorita, ayer justamente en este cuadrito de acá, las lesiones sí pueden ser reversibles, pero también pueden ser irreversibles. De hecho, es más común que sean irreversibles. Bueno, depende. Eh, entonces, hablemos de lesión celular. Lesión celular. Mm, cuando una célula se lesiona, este, les hago énfasis que puede ser una lesión reversible siempre y cuando se conserve pues la estructura, y va a ser irreversible cuando no se conserva la estructura. Entonces, recuerden que las lesiones celulares reversibles pues son el edema, ¿sí? La tumefacción de la célula, son, digamos, algunas de las acumulaciones intracelulares, y también, pues tenía anotadas por acá, que se me fueron ahorita, son acumulaciones intracelulares y también son, por ejemplo, eso, cuando se pierden las microvellosidades. ¿Por qué? Pues, o los cilios, porque son fáciles de recuperar. ¿De acuerdo? Pero cuando son lesiones que son irreversibles, este, generalmente nos afectan principalmente, bueno, lo que nos va a determinar si son irreversibles o no es que se afecte tanto la membrana plasmática como las proteínas, como las mitocondrias, como el ADN, ¿de acuerdo? ¿Qué determina si es irreversible o qué es lo que va a llevar pues a la muerte celular? Entonces, antes de hablar pues ya a fondo de cada una de esas cosas, entonces hablemos de las causas de lesión celular. ¿Por qué se puede lesionar una célula? En teoría son las mismas causas que hablábamos anteriormente. Entonces, una causa importante que disminuye el aporte de oxígeno. Que todas las enfermedades tienen como causa algunas de estas cosas. Entonces, disminuye el aporte de oxígeno. ¿Esto qué traduce? Isquemia e hipoxia. ¿Ok? Por la misma razón. Esto ya lo hablamos, así que no lo volvería a explicar. Otra cosa que puede ser una causa de lesión son los agentes físicos. Pues hablamos también ayer. ¿Qué agentes físicos pueden ser? Todo lo que sea contusión, lesiones penetrantes, incluso aquí dentro de los traumas entran las quemaduras, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa puede ser? La radiación, lo mismo, cambios en las temperaturas, y aquí con cambios en las temperaturas puede ser tanto hipotermia, ¿sí? Pacientes que están en el frío, o hipertermia o fiebre, por ejemplo. Radiación, bueno, aquí también puede ser electricidad, etcétera. Luego están los agentes químicos, y dentro de los agentes químicos es importante reconocer los farmacológicos, que también son químicos, ¿sí? Y dentro de estos químicos, lo que yo les mencionaba, digamos que generalmente pues uno los divide, o a mí me gusta dividirlos como aquellos que son, o que pueden, digamos, encontrarse de manera endógena, o aquellos que pueden estar de manera exógena. Los más comunes pues son los exógenos, ¿no es cierto? Que son justamente los fármacos, pueden llegar a ser tóxicos sus órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco nos enfaticemos en esto, sino simplemente aprenderse las causas. Mm, ya tenemos los físicos, tenemos los químicos, así se acuerdan. Luego, lo que ustedes también van a ver, pues los infecciosos. Entonces, ¿esto qué me determina? Un capítulo importante que es el tercer capítulo, que es el de la inflamación, ¿de acuerdo? Quinto,
Quinta causa, absolutamente todo lo que le daña a usted los genes, ¿sí? Entonces, genéticos. Y digamos, las alteraciones genéticas, este, hay un capítulo también un capítulo que ustedes van a tener, creo que es el capítulo sexto, que es el de los, digamos, de las, sí, las patologías genéticas. Sexto, van a tener también reacciones inmunológicas. De hecho, pongámoslo aquí al ladito de, bueno, no, mejor aquí. Reacciones inmunológicas, ¿sí? Y con estas reacciones inmunológicas, que también tienen un capítulo de reacciones inmunológicas, creo que este es el séptimo y este es el sexto, ¿sí? Reacciones inmunológicas quiere decir todo aquello que afecte a las defensas de forma excesiva, es decir, que tengamos demasiadas, o sea, reactividad del sistema inmunológico como disminución del sistema inmunológico, ¿sí? Es decir, si está exagerado o si no. Entonces, el mismo sistema inmunológico lo puede a usted dañar. El mismo sistema inmunológico puede, por ejemplo, lastimar su tiroides, lastimar su páncreas. A eso es a lo que se le conocen como las enfermedades autoinmunes, que son dadas precisamente porque hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Y dentro de este segmento, pues también están las alergias, que como tal no son una enfermedad autoinmune, pero sí son una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante algo que no debería ser nocivo, como el polvo, el pelo de gato, cualquier cosita que pues le dé una alergia a usted y ya le esté generando rinitis o inflamación, sí, en la mucosa de la nariz, problemas gastrointestinales, anafilaxia, sí, ese tipo de cosas que pues incluso pueden matar a la gente simplemente una alergia. Otra causa, si se dan cuenta, son de hecho muy parecidas a las que hablábamos antes, que son los nutricionales. Y eso también tiene un capítulo, que creo que es el capítulo 8. Entonces, básicamente, está así. Apréndanselas, son 7 causas, son sencillas de entender. Aporte de oxígeno, pongámoslo aquí, aporte sanguíneo, mejor. Agentes físicos, agentes químicos, infecciosos, genéticos, reacciones inmunológicas y desequilibrios nutricionales. Todas estas cosas, ¿sí? Que pueden, cualquiera de todas estas, van a llevar a la célula a un daño, ¿sí? A un daño, que ese daño luego se va a volver una alteración estructural, que si esta alteración estructural se vuelve estructural, pues obviamente va a haber una alteración funcional de la célula. Y después de que haya una alteración funcional de la célula, entonces va a haber, de aquí en adelante, este daño va a ser irreversible. Y los daños que son irreversibles generalmente se caracterizan porque dentro de la célula hay alteraciones bioquímicas que llevan a la muerte. ¿Ok? Entonces, la pregunta del millón, ¿cuáles son estas alteraciones bioquímicas? ¿O cuáles son estas alteraciones moleculares? Entonces, Eh, creo que aquí el libro se pone a hablar un poquito de muerte celular, pero a mí antes de hablar de muerte celular, porque incluso en esta parte como que les habla de necrosis, apoptosis, yo siempre me voy más abajo, más abajo, más abajo antes de esa parte, más abajo, más abajo, más abajo, y me voy aquí, porque para entender la muerte celular yo siento que primero hay que entender los mecanismos de lesión celular. Entonces, ¿por qué? Porque los mecanismos de lesión celular son justamente estas alteraciones bioquímicas y moleculares. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión celular? Aquí sí voy a abrir mi librito porque la ventaja en este punto son los gráficos.
Lo vamos a resumir de la siguiente manera. Hay 6 cosas en la célula, o digamos 6 organelas en la célula que determinan que hay lesión celular, ¿sí? Y estos 6 son, se los pueden aprender de memoria en filita. 1, que se altere el ATP. 2, que se dañe la mitocondria. 3, que haya estrés oxidativo. Ya hablaremos de cada uno. 4, que se dañe la membrana plasmática. Y 5, el ADN. Dije 6, ¿verdad? Dijo 5 que se dañe el ADN. Bueno, y 6 las proteínas, obviamente. Ahí está. Entonces, ATP, mitocondria, estrés oxidativo, membrana plasmática, ADN y proteínas son cosas intocables. Las mencionamos anteriormente cuando hablamos de daño irreversible, mitocondria, ADN, proteínas y membrana plasmática. Solamente estamos añadiendo el ATP y el estrés oxidativo. Luego van a entender por qué. Que básicamente el ATP y el estrés oxidativo terminan dañando a todas las anteriores. Entonces, pues sí, básicamente. Entonces miramos el librito, por favor. Y en el librito el primer gráfico que se tiene es sobre los principales mecanismos bioquímicos y sitios de afectación celular. Entonces aquí dice daño mitocondrial. Que no, ya sé cuál nos falta, el ATP, justamente la entrada de calcio. Pongamos estas proteínas junto con el ATP y pongamos la entrada de calcio. Ok, aquí los tienen. Daño mitocondrial, la parte izquierda, entrada de calcio, daño de la membrana, mal plegamiento de proteínas y daño del ADN. Revisamos más abajo. Pues más abajo hay una gráfica que es la figura 2.17. Estoy en la página 45, ¿sí? Y es muy buena porque te va a explicar a ti básicamente qué es lo que ocurre cuando hay una isquemia, es decir, cuando el primer afectado es el ATP. Entonces veamos qué ocurre con esta primera imagen. Disminución del ATP. ¿Por qué disminuye el ATP? Un momento.